vuelta de la pausa, ya estamos preparados, cambiamos acá la pantallita porque bueno, ahora vamos a seguir hablando un poco de cine, pero como ven acá, de una película que está generando bastante revuelo, pero para eso tenemos de invitado hoy a una persona que está mucho en el programa, pero detrás de pantalla, un productor que ahora lo traemos al frente de la pantalla porque es un especialista de lo que es cine, de adaptaciones de videojuegos, sabe un montón, le gusta, se informa. Así que nada, ¿cómo estás, Santi? ¿Todo bien? ¿Cómo va, Lolo? ¿Todo tranqui? Linda presentación, ¿eh? Bueno, me alegro. Vale. No es para menos. Le metimos presión a Lolo para que presente bien. Sí, lo tengo que presentar bien, gente, porque es productor, entonces si no lo presento bien después Arma se quilombo. complica. No, mentira. Pero bueno, estamos en un momento, creo, vos que te gusta mucho el cine, mucho más que a mí, sobre todo tenés un podcast, te gusta hablar de cine. Estamos en un momento bastante especial donde se están viendo muchas adaptaciones de videojuegos a películas. Que, a ver, desde que yo soy chico existe eso, porque me acuerdo de las primeras Mortal Kombat, me acuerdo de alguna, bueno, de las Tortugas Ninjas, que fue un cómic, después juego, después película, pero hoy en día, más que nunca, prácticamente, son dos mundos que van de la mano, el cine y el videojuego. Bueno, recién estábamos hablando con el director argentino Matías Rispau, con Matías Rispau, de que también hizo una película, lo estaba adaptando a un videojuego. ¿Cómo ves todo este auge? ¿A qué se debe? Sí, gran nota la de Mati, orgullo argentino. No sé si hay un solo factor al que se deba, yo creo que es una mezcla de esta nostalgia que estamos viendo, estos revival de repente de retomar franquicias antiguas, que bueno, el tema justo de hoy tiene que ver bastante con eso, pero también hay un mix entre esos dos mundos. Que tiene que ver con que de alguna manera las películas, creo que en menor medida, las películas quieren parecerse a los videojuegos, pero más que nada, hace un tiempo los videojuegos empezaron a parecerse a las películas, empezaron a tener formatos más de ese estilo. Por ejemplo, The Last of Us, antes de que sea serie, tenía un formato muy cinematográfico, realmente. Entonces creo que tiene que ver con este mix, con este maridaje de formatos y la forma en que se van combinando ambos. Como decías, las adaptaciones vienen desde hace mucho tiempo, pero hay un cambio, creo que tiene que ver con esto, más de los videojuegos queriendo asimilar o emular una película. Y sentís también que pasa, porque yo siento que a veces las adaptaciones de videojuegos a películas eran mediocres para ser con un calificativo bastante básico. Pero sentís que ahora la industria del cine como que respeta más a la industria del videojuego, o también mucha gente que era de la industria del cine se metió en la industria del videojuego. Por ejemplo, de Last of Us, tengo entendido que el Santaolalla, el argentino Sí. músico de Santaolalla, musicaliza tanto el juego como la película. Sentís como que ¿a qué se debe ese respeto? ¿A que la industria del videojuego ahora genera más plata que antes? ¿O a que justamente esto de que gente de la industria se metió en el videojuego, entonces se generan obras más puras? Yo creo que tiene que ver un poco con ambas. En general, el mundo gaming, el mundo gamer ganó un poco más de respeto. Y realmente un respeto ganado que no se lo tenía, porque siempre se hablaba de jueguitos, de como algo menor, de que no puedes ser profesional, de que cómo vas a ganar jugando al Counter-Strike, cómo vas a ganar guita jugando al Counter-Strike. Y creo que de a poco empezó a ganar un poco más de respeto. Después sí, se fueron combinando los mundos, como bien decís, Gustavo Santaolalla hizo la música para los dos videojuegos de Last of Us y también lo hizo para la serie. Anteriormente, por ejemplo, vamos a poner a Hans Zimmer, que es compositor de la trilogía del Caballero de la Noche, Interestelar, Inception. Había hecho la banda sonora de Call of Duty Modern Warfare 1, 2 y 3. Él y otras personas que realmente no me acuerdo el nombre, pero el compositor principal era él. Entonces es algo que viene hace bastante tiempo. No me acuerdo bien los años en los que está ese Call of Duty, pero 2007, 2009 tranquilamente podía ser por esa época, y ya venía trabajando uno de los mejores compositores que yo considero en actividad hoy en día en el mundo del cine. Entonces, como que son mundos que están constantemente intercambiando jugadores. Bien, bueno, y ahora vamos a hablar de una adaptación, Doom, como se ve acá en el fondo, pero es una adaptación del cine
a las consolas o es más del libro al cine, a la consola o del libro a las consolas? Porque Dune tiene una historia bastante particular y es prácticamente la semillita de la ciencia ficción moderna, si se quiere, hablando mal y pronto, ¿no? Sí, hay varias obras trascendentales de la ciencia ficción, pero Dune, el autor es Frank Herbert, así ya le damos nombre, lo que hizo Frank Herbert con Dune fue realmente trascendental. Marcó un antes y un después. 1965, que fue cuando se estrenó, cuando se lanzó el libro. Publicó, claro, cuando se publicó el primer libro. Digo primer porque hay varios libros después que los vamos a comentar. Y bueno, ya en ese momento, en ese mismo año, ganó el premio Nebula a la mejor novela y el premio Hugo también a la mejor novela de ciencia ficción. Son dos premios que se dan centrados en literatura de ciencia ficción y fantasía. Y sentó realmente un presente por la complejidad del universo. Realmente es un libraco bastante grande, debe tener creo que 400, 600 páginas más o menos. El primero, que fue en 1965, y después sacó 5 más. El tipo había planteado una trilogía original, era El Mesías de Dune y Hijos de Dune, 1969 y 1976. Esos libros, y después obviamente cuando vio que había generado algo realmente bueno en el público, sacó 3 más, que era Dios Emperador de Dune, Herejes de Dune y Casa Capitular Dune. Estamos hablando de 6 libros para empezar, porque después agarró el hijo todo eso y siguió escribiendo, que los que lo leyeron dicen que no es muy bueno, pero para que tomemos en cuenta lo grande que es este universo, de 6 libros que se hicieron, hasta ahora lo máximo que se adaptó fue el primero. Estamos hablando de 6 libros el primero había dicho 500, 600 páginas, el segundo es más corto, creo que los demás van más o menos por esa cantidad. Se adaptó únicamente eso, por ahora. Bien. O sea, todo el mundo que hay para explorar. Pregunta, ¿el primer libro se adaptó 100% ya con la segunda parte? Yo no la vi todavía la segunda parte, sí vi la primera. ¿Con la segunda parte ya completa el 100% del libro o incluso todavía le falta parte al libro? No, le falta parte porque la adaptación que hizo, vos estás hablando de la de Denis Villeneuve, la que se estrenó en el 2021 y ahora 2024 la segunda parte. Adaptó la primera novela, dividida en 2, pero dejó muchas cosas afuera. Porque realmente es una novela compleja. Acá vamos a ver uno de los primeros ítems que vamos a tratar en estas columnas, que es ¿qué es el concepto de adaptar? ¿Adaptar significa copiar y pegar? No, muchas veces mucha gente se queja de, pero no es igual. El más clásico es Harry Potter. Dicen, no, pero no es igual al libro. ¿Vos querías ver el libro en el cine? Léelo. Llévate el libro al cine. No lo puedes adaptar, son 2 tipos de formatos muy distintos. Para empezar, uno es escrito, el otro es audiovisual. Ya es imposible. Incluso es complicado a veces adaptar una novela a un cómic, que se hizo mucho. Star Wars lo hizo un montón de veces, por ejemplo. Imagínate al cine. Entonces, respondiendo a tu pregunta, hay cosas que dejó afuera, pero de igual manera... Pero la historia concluida del primer libro. Sí, la historia concluida del primer libro, dividido en 2 películas, que acá hay todo un lío, que si querés te cuento un poquitito cuáles fueron las adaptaciones previas que se hicieron de la novela, porque no se hicieron de la misma forma. Sé que hay varias y sé que, bueno... Vos me comentabas un poco fuera ahí en la pausa, que es como la novela inadaptable en su momento. Sí. Era un monstruo que nadie lo había podido afrontar correctamente dentro de las oportunidades que tuvieron. Incluso grandes directores como Lynch. O sea, estamos hablando de monstruos de la historia del cine. No es que hicieron producciones de bajo presupuesto y no les dio. Simplemente era una cosa difícil que, bueno, que hasta el día de ahora que llegó... Una adaptación que más o menos sació el fanatismo o le hizo justicia al libro, se diría. Sí, se le decía que era la novela inadaptable porque vos imaginate que en hacer un producto depende de quién lo vea, ¿no? Porque lo lindo también de los consumos culturales es que son 100% subjetivos o son en su mayoría subjetivos, pero si tenemos que hablar en general, la primera adaptación
buena del libro fue en el año 2021 con la primera parte de la película de Denis Villeneuve. Hasta ese momento se sacaron 8 juegos, una serie, 2 películas, en realidad una película y otra media película que la vamos a comentar, pero bueno, ahí vemos en pantalla parte de lo que es Dune de David Lynch, 1984 fue que lo sacaron. Acá tenemos una disyuntiva con nuestra compañera Kiki, que a ella le gusta Lynch. A mí es alguien que no puedo digerir, lo vi varias veces, me cuesta mucho, entonces imagínate esta película me va a costar todavía más porque es compleja. El principal error de Lynch, para mí, fue que quiso adaptar la película completa. El libro completo en la película. Entonces tuvo que hacer una película de 2 horas y pico en el que quiso meter todo el primer libro y era imposible. Era complejo, hubo elementos que, por ejemplo, los navegantes de la cofradía es algo que él explicó en su película y que Denis Villeneuve eligió omitirlo. Entonces, acá vos estás sacando contenido, sí, es súper importante los navegantes de la cofradía, pero ¿era necesario para poder hacer una película que se disfrute? No, y claramente ahí estaban las repercusiones de haber elegido cortar algo y saber bien qué cortar. Bien, no, bueno, perfecto lo que se coso. También me encanta el concepto este de adaptación, porque también cuando lo llevan a un videojuego, ¿qué es adaptar una novela gráfica o una película a un videojuego? ¿Es solamente tener el universo? ¿Es, no sé, tener los personajes? ¿Es respetar al 100% la historia? ¿Qué es adaptar esto, no? Sí, a ver, es basarse en la mayoría de los casos y después en otros, depende mucho qué es lo que están adaptando, prácticamente hacer una extensión. Star Wars es mucho de hacer eso, lo suele hacer. Ahí tiene desde juegos de episodios enteros, por ejemplo, episodio 3 tiene un juego dedicado, dice Star Wars episodio 3, y tenés toda la película. Episodio 1 también tiene uno. Y después tenés juegos basados en, por ejemplo, Jedi Fallen Order o Jedi Survivor. Tiene determinados elementos que va tomando de las narrativas de todo este universo enorme. Puse Star Wars porque también es un universo grande y de la ciencia ficción. Sí, y un universo que muchos dicen que es como el hijo de Dune, también de Star Wars. Sí, acá hubo bastante líos porque había comentarios en Twitter de gente diciendo no se sorprendía de que sean tan parecidos Dune y Star Wars. Y muchos decían Dune se copió de Star Wars. Y hasta un punto determinado se copió de Star Wars, porque puede que Villeneuve se haya inspirado en Star Wars, pero realmente la mayoría de los elementos de la Star Wars original de 1977, la creó George Lucas, se basaron en la obra de Frank Herbert. Entonces tenemos elementos como por ejemplo la fuerza, que en Dune es la voz, tenemos el imperio que está calcado, tenemos Arrakis que es muy similar a Tatooine. Entonces de acá da una pauta de lo importante que es Dune para la cultura popular y para la ciencia ficción. O sea, es como Dune también era la novela inadaptable, pero también la que se terminó adaptando en otras cosas. También, porque sigamos, o sea, Star Wars, si querés, sería una adaptación de ciertas cosas de Dune con cosas propias. Sí, a ver, que lo hayan tomado como referencia. Creo que fue tomada como referencia, creo que sentó las bases e inspiró a un montón de cineastas, de escritores, porque también inspiró a muchos escritores. Algunos para bien, otros para mal, como por ejemplo vemos acá estas imágenes que vemos así flasheras, medio surrealistas. Son de las pocas imágenes que quedaron de una no película que se hizo de Dune. ¿Cuál fue la no película? En 1971 compraron los derechos, un tipo que se llamaba Jean-Paul Yvon, compró los derechos de la novela y dijo, vos, Alejandro Jodorowsky, que es un director de cine chileno, la vas a dirigir. ¿Qué pasa? Eligió un tipo que estaba todavía más chiflado que Lynch. Esto estamos hablando previo a Lynch, ¿no? Lynch fue en 1984, esto fue el primer intento. El tipo quiso volar demasiado alto, quiso hacer una película de 14 horas. Era inentendible, ni siquiera Scorsese te hace una película de 14 horas. Y además quiso contratar a Orson Welles
a Dalí y que la banda sonora esté hecha por Pink Floyd. Sí, Fíjate sí. lo que genera que sea inadaptable la película. Era imposible. Era un momento en el que a Orson Welles lo ibas a conseguir, no ibas a hacer actuar a Dalí y no ibas a hacer que Pink Floyd haga una banda sonora. No, Sí, sí, no sí. iba a estar. Pero bueno, esta fue el primer intento de adaptar la novela en cine, que si tenemos que decir que nos dejó algo positivo, dejó algo realmente positivo, que fueron las bases de la futura estética de Alien. En 1979 Ridley Scott creó a Alien y todo el equipo de trabajo, Giger y O'Bannon, ya habían desarrollado elementos gráficos, estéticos, para hacer lo que después terminó siendo el xenomorfo de Alien. Bien, buenísimo. O sea, seguimos viendo la importancia de Dune en el cine. Pero ahora vayamos a lo que es la importancia de Dune en el mundo de los videojuegos. ¿Cómo fueron evolucionando estas adaptaciones en lo que es el mundo del videojuego? Primer videojuego, a secas, Dune, 1992, lo estamos viendo en pantalla y así como lo ves, fue el juego. No era más que una sucesión de imágenes fijas en las cuales vos podías elegir las opciones y contestar. Vos tenías que, como en la mayoría de los videojuegos de Dune, hacerte de la especia, que es un tipo de... se puede usar como droga psicodélica, como... algo más social e incluso como combustible para navegar en el espacio. Entonces, toda la historia de Dune gira bastante alrededor de lo que es la especia. Esto, así como lo ves, muy simple. ¿Te acuerdas de jugar con Hugo? ¿Cómo era? Sí. Que tenías que agarrar, tenías el personaje más o menos así en 8 bits a Hugo y tenías que ir eligiendo las opciones. Bueno, no es más que eso. La empresa encargada de desarrollar esto fue Cryo Interactive. Te dejo el nombre porque después van a tener que ver, se van pasando las sesiones de los derechos para poder hacer los juegos entre un par de empresas. Y esta empresa es muy importante porque hay un punto culmina en la historia de los videojuegos de Doom que tiene como protagonista a Cryo Interactive. Ese mismo año, Doom 2 de Building of a Dynasty o Battle for Arrakis, perdón por mi inglés. Este fue el primer videojuego en el universo de Dune de estrategia en tiempo real. El conocido RTS, Real Time Strategy. Bueno, este fue el primer videojuego que sacó Dune con este formato y sentaría las bases para varios juegos futuros, porque es como el formato predilecto de todo lo que es el universo Doom. Desarrolló Westwood Studio y lo publicó Virgin Games, que es conocido, para Sega Mega Drive. O sea, ya estamos en Sega. No sé si vos tuviste Sega. Yo tuve Sega, yo era Team Sega. Team Sega, sí, yo toda la vida, para mí fue mi primera consola, entonces le tengo mucho cariño. Al día de hoy no sé si yo tuve un Genesis o un Mega Drive, porque la caja decía Mega Drive, pero la consola decía Genesis. Sé que es más o menos lo mismo, pero tiene sus diferencias Sí, un argentino. mínimas. Sí. Un Frankenstein argentino. Yo tengo acá para poner en pantalla, mira, si querés, tengo para poner ahí una referencia. No sé si se llega a ver ahí en pantalla. Acá atrás, creo que es este, ¿no? A ver, si agrandamos un poquito ahora la pantalla y se ve. Bueno, ahora cuando se agrande se verá. Pero bueno, este es el primer RTS. Ahí está, ahí terminó de cargar. Ahí lo vemos, Sí, ahí lo tenemos. Es ese juego bien básico. No sé si te hace acordar algún juego a vos. Creo que Me a todos se nos viene... acordar un poco a los primeros StarCraft, ¿puede ser? Puede ser, sí. No sé cuál decías vos. Age of Empire, por ejemplo. Yo soy muy de Age. Bueno, yo me fui más al StarCraft porque es algo más parecido, es algo más futurista, es algo más bichos, robots. Y tiene que ver porque el Doom 2 sentó las bases para que se puedan desarrollar juegos como el StarCraft, el Warcraft, el Age of Empire y el Command and Conquer. O sea, todos esos juegos que son realmente juegos muy importantes y creo que de los más destacados a nivel de este formato, el RTS, el Doom 2 fue el que sentó las bases. A partir de eso, los demás empezaron a desarrollarlo con ese formato. Digamos, no era el mismo, no fue el primero que hizo este tipo de juegos de estrategia en tiempo real, pero sí fue el que marcó un antes y un después para que los demás puedan empezar a construir de ahí en adelante. Bien, buenísimo todo lo que estás comentando. Y después, ¿cómo fue evolucionando el mundo del videojuego y Doom? ¿Cómo se fueron relacionando?
tuvo adaptaciones más grosas o ya llegó al 3D antes de llegar a lo que es Dune Awakening, que está por salir, que ya estuvimos viendo el trailer acá en el programa? Sí, tuvimos después en 1998 Dune 2000, que fue como yo entré al universo de Dune, y la diferencia o la particularidad que tiene este videojuego es que empezaron a meter las cinemáticas live action, o sea, imágenes de personas de carne y hueso que estaban haciendo ahí como se ve en pantalla, que servían para transicionar entre las partes jugables de los videojuegos. Eso es muy común, hay un montón que son de ese estilo. Entonces este juego fue realmente bisagra. Sigamos manteniendo la misma estructura de RTS, pero cambió mucho lo que es la tecnología. Después tuvimos varios videojuegos, Emperor Battle for Dune, hasta que acá vamos a hacer ahí lo estamos viendo un poquitito en pantalla. Ahora vamos a hacer un parate porque en el año 2001 sacaron, ¿te acuerdas que yo te había dicho prestar atención a la desarrolladora del primer juego, Cryo Interactive? Bueno, Sí. ellos dijeron, che, esta otra empresa estuvo sacando un montón de videojuegos, a ellos les funciona, ¿por qué a nosotros no? Bueno, hicieron esto que es en pantalla. Frank Herbert's Dune, año 2001. Esto fue lo que generó la debacle de los videojuegos basados en Dune. ¿Qué pasó? Vos ves que es un formato totalmente distinto. Tenemos 3D, tenemos una persona que se va moviendo, ya no tenemos formato RTS. La gente no se acostumbró, el público no se acostumbró a esto, y además de que la historia era mala, la gente no terminó de adaptarse nunca a este formato. ¿Cuál fue la consecuencia? La empresa entró en bancarrota. Ni más ni menos, ¿no? O sea, hizo quebrar, quebró por sí misma la empresa, digamos, pero que falle en esta adaptación terminó generando eso. Tardaron 22 años después de este fracaso de Cryo Interactive hasta que sacaron el próximo juego de Dune, que fue Dune Spice War, en el año 2023. Pero fue un poco por el boom de la serie también, de la película. De la película. Acá está otra de las cosas por las que tenemos que destacar a Denis Villeneuve. No solo revivió el cine de ciencia ficción y una saga de los años 60, sino que gracias a la película que vemos el tráiler de la parte 2, se la recomiendo, por favor, vayan a ver al IMAX porque es un peliculón. No solo generó eso a nivel cultura popular y a nivel cine, sino que hizo que vuelvan a desarrollar videojuegos. Los responsables fueron Shiro Games, y a diferencia de los demás, no se centraron en la película, sino que se centraron en las novelas. Empezaron a explorar mucho más las otras novelas y no tanto en las películas como habían sido todos los juegos hasta ahora. El siguiente juego, también mismo año, 2023, Dune Imperium, es medio raro porque está basado en un juego de mesa de la saga, pero a diferencia de Spice War, el anterior, en esta sí se basaron en la película de Villeneuve. No solo se basaron en lo narrativo, sino también en lo visual, porque utilizaron las imágenes de los mismos personajes, de los mismos actores en realidad, que habían dado vida a los personajes en la película de Denis Villeneuve. Zendaya, Timothée Chalamet, Josh Brolin, todos los demás, Oscar Isaac, por ejemplo, también adaptaron este juego de mesa y se basaron mucho más en las películas. En realidad mucho más no, se basaron 100% en las películas, a diferencia del otro videojuego que dijo yo me voy por el lado de los libros. Acá vemos toda la diversidad de opciones que puede haber, no solo de estéticas, sino también de por dónde encarar un videojuego. Y bueno, y finalmente llegamos a lo que vos habías comentado antes, Dune Awakening, ya lo habías hablado hace un par de programas. Futuro lanzamiento, no sabemos, todavía se está desarrollando. ¿Qué es lo que sabemos? En realidad no se está desarrollando, pero faltan anda a saber si un par de meses, un año para que se lance. Sabemos que ya está bastante avanzado el desarrollo, no solo porque tuvimos trailers, sino porque hay gameplays completos de este juego. Y la diferencia que tiene respecto de los otros es que es un MMO, o sea, un multijugador en línea de supervivencia y de mundo abierto. Entonces tenemos un juego mucho más parecido a lo que puede llegar a ser un GTA, un Redemption en su momento cuando se jugaba online, y no tanto como las versiones anteriores. Esto no sé qué te parece a vos, para mí es una buena apuesta. Desde lo visual parece bastante interesante, obviamente que no está a la altura de los mejores videojuegos. Me parece que se va a apoyar bastante en las bases que sentó Denis Villeneuve
en la primera y en la segunda película. Pero bueno, corren el riesgo de que todavía la gente no se haya adaptado a jugar un juego de Dune en otro formato que no sea estrategia en tiempo real. Sí, también creo que está bueno, un poco teniendo que ver lo que es la película, de esto de supervivencia, de meterte a buscar las especies, pero que no te agarre la serpiente y todas estas cuestiones. Eh, Tiene que ver bastante eso, o sea, la supervivencia me llama bastante la atención de decir, bueno, a ver, se meten te tengo que meter al desierto y pelear contra otros, pero entre medio peleo contra el mapa, que es la serpiente, Sí. porque tiene mucho que ver, por lo menos en las películas, esto con el videojuego, ¿no? Sí. Sí, tiene que ver, es un mundo muy, muy abierto y esto lo que te da es la posibilidad de explorar por diferentes lados. Ahora, así como es un mundo abierto las novelas de Frank Herbert, este juego también lo es, entonces hay que ver qué límite le ponen. Si nada más dejas que sea un mundo abierto donde puedes explorar todo Arrakis y no tenés un objetivo y la gente se termina perdiendo, o si realmente termina siendo un juego un poquito más direccionado y que de alguna manera tengan pequeños elementos parecidos a los juegos anteriores. Bueno, veremos a ver qué nos espera y bueno, veremos cuando te sumás a otro programa a seguir contándonos sobre los universos estos que se mezclan del cine y el videojuego. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias por el tuyo, Santi. No, por favor, Lolito. Gracias a vos.